Extraordinaria número 32 de hoy lunes 14 de junio del 2021. Vamos a dar gracias al Todopoderoso por estar acá, un inicio de semana, para que Dios bendiga todos nuestros proyectos y todas las intervenciones que hagamos en este día. Amén. La comprobación de quórum. Está ausente Josué Austin por temas laborales, doña Cintia y doña Estefanía. De forma adicional y a solicitud de los 5 regidores nos acompaña el señor Camilo Villavicencio como asesor de este Consejo Municipal en vista del tema que vamos a abordar hoy. Muchísimas gracias, don Camilo, por acompañarnos y reiteramos el compromiso y esperamos pues que la ciudadanía pueda evacuar todas las dudas que tienen respecto a el proyecto geotérmico Borinquen y Centro de Servicios de Recursos Geotérmicos de Guayabo, el cual está siendo impactados por algunas decisiones estratégicas que está tomando el Instituto Costarricense de Electricidad. Sin más preámbulo, voy a ceder la palabra al compañero José Alfredo Jiménez, quien va a hacer la apertura. Me gustaría saber quiénes están conectados de parte del ICE antes de la intervención de José Alfredo Jiménez. Eso es lo que, es que ahí por eso vi, por eso preguntaba, porque dice no hay nadie más aquí. Ah, ok, entonces entremos, por favor. Y don Camilo Villavicencio como asesor externo a este consejo. Me gustaría agradecerles una vez más la atención a la audiencia solicitada por este consejo, a doña Irene pues por sus buenos oficios para la atención de la misma y adicionalmente me gustaría saber si tienen una presentación o bien si van a ir evacuando las consultas conforme las que enviamos. De igual modo, el compañero José Alfredo Jiménez va a hacer la introducción. Muchísimas gracias, don Alexander, don Luis Roberto, José Antonio. Veo 2 veces a don José Antonio. Creo que es la misma persona. Sí, correcto. Así es.
Adelante, José. Bueno, buenas noches a compañero Luis Roberto Rodríguez, Alexander y José Antonio. De parte del Consejo Municipal de Bagaces queremos darle las gracias, queremos externar como gobierno local, como representantes de todos los habitantes del Cantón de Bagaces y zonas de influencia directa del área de geotermia, queremos externar una serie de preocupaciones que tenemos en aras de buscar siempre la mejor calidad de vida de nuestros compañeros vecinos, y entonces hemos solicitado que se abriera este espacio de diálogo con ustedes para externar nuestras preocupaciones y que a la luz de toda la población del cantón que está conectada a esta sesión está siendo transmitida en vivo por política de esta municipalidad. Las sesiones se transmiten en vivo para todo el cantón. Entonces queremos también escuchar la otra parte, porque a veces en medio de las situaciones que se están viviendo en la población laboral asociada a la geotermia, no queda la otra parte. Entonces queremos escuchar las dos versiones y como gobierno local pues darle el acompañamiento que sea necesario a todos los habitantes del cantón. Muchas gracias de nuevo por haber atendido este llamado y bienvenidos. Muchísimas gracias, señora alcaldesa, a todos los miembros del Consejo Municipal. Muy buenas tardes, y más bien el agradecimiento es nuestro para con ustedes por darnos este espacio y, como bien lo indicó el compañero, pues poder aportar, digamos, con nuestras respuestas, ojalá la mayor claridad de las inquietudes que han surgido como consecuencia de la nueva estructura y como consecuencia de algunas acciones que el ICE ha tomado con respecto al proyecto Borinquen. En primer lugar, me voy a permitir presentar a los compañeros. Hoy me acompañan el ingeniero José Aragón. Él es el director de planificación del negocio de electricidad. Tenemos también al ingeniero Alexander Solís Barbosa. Él es el director de ingeniería y construcción. Y un servidor, Luis Roberto Rodríguez Arroyo, como gerente del negocio de electricidad. En segundo lugar, también indicarles que por instrucción de la presidencia ejecutiva, doña Irene Cañas, tenemos pues la importante tarea de dar la atención a las preguntas y estar hoy acá en este espacio con ustedes para dar respuesta a las consultas que nos hicieron. En tercer lugar, también importante y agradecerles profundamente porque la sesión, digamos, solicitada por ustedes originalmente era para un martes, si mi memoria no me falla. Sin embargo, los martes y los jueves de todas las semanas prácticamente hay sesión de consejo directivo en el ICE. Y en ese sentido, pues obviamente, doña Irene Cañas, como presidenta ejecutiva, pues debe asumir ese rol protagónico, y en muchas de ellas yo tengo que estar presentes. De ahí, pues, el agradecimiento por haber aceptado hacer la reunión en un día que no fuera martes y ni jueves, así que reiterarles ese agradecimiento. Por otro lado, pues también comentarles que hemos recibido pues las preguntas que ustedes desean se les aclaren el día de hoy, y pues nos ponemos a las órdenes para seguir la dinámica que ustedes dispongan. No traemos ninguna presentación, lo pensaríamos hacer conforme nos vayan haciendo las preguntas, o si ustedes lo tienen a bien, nosotros las hacemos siguiendo el orden que ustedes nos presentaron y damos respuestas a cada una de ellas, pero quedamos a las órdenes de ustedes. Por otro lado también, y antes de iniciar concretamente a las preguntas que nos hacen, sí
hacer mención a que el 100% de las preguntas que nos hacen están asociadas de alguna manera a tres aspectos fundamentales. Uno es el rediseño organizacional del ICE, otro es el plan de expansión de la generación del ICE, y también el tercer elemento que hemos visto aquí está asociado a Borinquen. Entonces, nos parece importante muy rápidamente con respecto al rediseño organizacional, pues este rediseño se sustenta en la premisa organizacional de evidentemente no poner en riesgo el flujo de actividades del proceso de exploración, desarrollo y explotación de los yacimientos geotérmicos. Este ordenamiento en la ubicación de las actividades responde a los principios de gestión de un esquema organizacional integrado, ¿verdad? Importante esto, integrado, bajo el cual los diferentes procesos van a interactuar unos con otros de acuerdo con la naturaleza para las prestaciones de los servicios que se vayan a dar. Con respecto al plan de expansión, también comentarles que es un documento robusto que el ICE hace y que se pone al servicio, digamos, como documento oficial de diferentes instituciones. Y en este documento, pues, se optimiza la selección de proyectos y el momento en que los mismos son requeridos, utilizando modelos de simulación especializados, los cuales son capaces de valorar la variabilidad de las fuentes renovables. Y el tercer elemento es el proyecto Borinquen, donde nos imaginamos que obviamente hay una importante cantidad también de preguntas adicionales, pero que con todo gusto hoy podemos y ojalá sean aclaradas todas. Así que con esta introducción, pues yo también reiterarles el agradecimiento como parte del equipo que está hoy representando al ICE, y las preguntas las vamos a abordar, digamos, dependiendo del tema, algunas don Alexander, otras don José y otras yo, y entre los tres nos vamos complementando. Así que, como ustedes gusten, podemos empezar. Efectivamente, entonces vamos a ir planteando las preguntas que ustedes ya conocen y vamos dándoles respuesta una a una. Y efectivamente, los 3 puntos en discusión, como lo mencionó usted, es el rediseño institucional, el plan de expansión y el proyecto Borinquen, pero nosotros lo visualizamos como Borinquen 1, que fue recompuesto, y Borinquen 2, el cual fue eliminado. Entonces, con esta aclaración, vamos a iniciar con la pregunta número 1. ¿Cuál es el valor agregado de separar perforación de fuentes geotérmicas? ¿Cuáles son los ahorros que tendría el ICE por este cambio? ¿Y existirá una optimización operativa al darse esta separación? ¿Cuál es? Ok, bueno, buenas tardes a todos. Un saludo a todo el Consejo Municipal. Vamos a ver, como lo explicaba Luis Roberto hace un instante, este proceso tiene que ver con la forma en que se debe organizar en forma integral la institución, y en este caso la gerencia de electricidad. Entonces, es necesario en este proceso hacer un ordenamiento que sea acorde con los procesos que desarrollan las diferentes áreas, las áreas de ejecución, las áreas de operación y mantenimiento. En este caso, el proceso de perforación es un proceso que, digámoslo así, es un proceso muy de índole constructivo. Y hago la salvedad. Cuando digo un proceso constructivo, no estoy diciendo que solo durante la construcción de un proyecto se utiliza, sino que más bien es un proceso, digámoslo así, más industrial, que también tiene una demanda relativa, no es permanente, sino que puede ser en algún momento muy intensiva y en otro no tan intensiva. Entonces, desde ese punto de vista, resulta más conveniente que esté en el área de ingeniería y construcción para poderse adaptar
a esas condiciones de utilización y a un proceso que es más acorde con la actividad, digamos, en general de construcción. El resto del proceso que hoy está, digamos, en recursos geotérmicos, que es la operación, mantenimiento, las etapas de exploración y de identificación de proyectos a futuro, e igualmente todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los campos geotérmicos, que también se integra con la operación de las plantas, es una actividad que es más acorde con las funciones de generación. De esa manera, los procesos se están ubicando donde sean más afines, y eso no significa que se estén separando o desintegrando. Por el contrario, ahí más bien lo que queda es tener una coordinación aún muchísimo más precisa entre las partes para que cada quien asuma los roles y las responsabilidades. Eso hace que desde el punto de vista de perforación tengamos una optimización, como también desde el punto de vista de la gestión de operación y mantenimiento. Así, esta separación para nada debe afectar el proceso que hasta hoy se ha llevado, que ha sido exitoso. Lo que sí tiene muy claro es que hay que afinar las responsabilidades, y nosotros tenemos, digamos, la obligación de garantizar que no se va a dar ningún detrimento en la actividad geotérmica. Esa es la razón fundamental, es decir, ubicar los procesos donde son más afines dependiendo de la orientación de cada una de las áreas, ¿verdad? Entonces tenemos una división de generación que está dentro de este proceso de operación, mantenimiento y de establecer los requerimientos necesarios para la operación y producción de la geotermia, y un área, una dirección de ingeniería y construcción que se dedica a esos procesos más industriales para la obtención de productos específicos como son los pozos o la rehabilitación de pozos o la construcción, cuando corresponda, de los diferentes componentes de un campo geotérmico, de una planta geotérmica. Estamos basándonos entonces en mejorar procesos, pero ¿cuáles son los ahorros en cuanto a la agrupación de esos procesos en el área constructiva? ¿Existe ahorro? ¿Se visualizó? ¿Se cuantificó? Bueno, precisamente el área de ingeniería y construcción trabaja por el volumen de trabajo que se le asigne, ¿verdad? Según la necesidad que tenga la organización, en este caso la gerencia de electricidad. Entonces nosotros nos acomodamos o nos ajustamos según sea esa demanda de trabajo. Eso hace que exista una gran flexibilidad en el grupo y permite crecer y decrecer según sea la necesidad. Esa realidad hace que, estando en ingeniería y construcción, el proceso de perforación permite optimizar el proceso, tener los grupos, los equipos que sean efectivamente necesarios según la condición en la que se esté, que puede ser de mucho volumen de trabajo o de no tanto volumen de trabajo. Y efectivamente eso hace que se optimice el proceso. E igualmente, integrando la parte de operación y mantenimiento de los campos geotérmicos, integrando todo el conjunto, no solamente de los campos, sino de las plantas, también usted puede optimizar todo el aparato que tiene que ver integralmente con la geotermia, ¿verdad? Esa realidad existe, ¿verdad? Aló. Buenas tardes, don Alexander, don Luis Roberto y don José Antonio Aragón. Sí, esta pregunta ya la hemos abordado en otras ocasiones y ha estado en el tapete desde ya hace bastantes años. Recuerdo el 2010, 2009, 2010 con el liderazgo del doctor Alfredo Maineri, que se planteó esta posibilidad y que no se concretó en esa oportunidad. De eso hasta hoy, más bien desde que la geotermia está en los procesos de
investigación, desarrollo y explotación han pasado ya más de 30 años. Ahora estamos al frente de una decisión que conllevaría los próximos, diría yo, 3, 4 años, 5 años, 2027, 2026, 2027, de un proceso que tiene más de 30 años de ser exitoso. De un proceso en donde ha habido una amalgama, donde todo ha trabajado monolíticamente lo que es la investigación, desarrollo y explotación de los campos geotérmicos, y con ello la parte de perforación profunda de pozos, la parte geocientífica y la parte de suministro de vapor, lo cual ha sido exitoso. Me cabe la duda en este momento, ¿por qué hacer el cambio de caballo en términos organizativos ya en la quinta o sexta parte del proceso en donde vamos cruzando el río? Cuando ya estamos prácticamente al otro lado y ya tenemos éxitos y somos puestos en las ventanas de la geotermia a nivel mundial. ¿Por qué hacer un proceso ya garantizado, ya con la expertise, con la experiencia y hacer el cambio ahora? Sumado a esto que, según nuestro entender y la experiencia que tengo en la parte de geotermia, es que en la parte de IC no hay ningún experto o ningún conocedor en materia de perforación profunda ni en materia de geotermia. Entonces, estamos pasando un proceso a un área de trabajo, a un grupo que no tiene la expertise, el conocimiento, la experiencia para manejar un proceso que es vital para la industria geotérmica del país. De ahí que no vemos, cuando yo digo no vemos, estoy hablando de este consejo, estoy hablando de la población del cantón de Bagaces y todos los que tienen que ver con la geotermia, tómense en cuenta también a los trabajadores. Por eso, las veces que yo por lo menos he recibido la explicación, por lo menos no estoy convencido. Y cuando yo he transmitido lo que ustedes están diciendo hoy, con mucho más razón la gente me dice es que eso no nos convence, que más bien obedece a justificar un aparato grande, técnico-administrativo en IC, que en este momento, al terminar el proyecto Borinquen y al haber terminado el proyecto Reventación, justifica no se está justificando la cantidad de material humano que hay ahí y que con perforación puesto ahí con la cantidad de presupuesto que este grupo maneja, sí se justificaría. Tal vez, Camilo, para contestarte esa pregunta, vamos a ver, tal vez por partes. Precisamente el cambio tiene que darse porque hemos pasado de un proceso muy intensivo de desarrollo de la geotermia que se dio en esos primeros años cuando no teníamos nada y hicimos muchos proyectos en forma consecutiva, a un proceso donde ya ese desarrollo no tiene esa misma aceleración y donde esos procesos, y ya lo vemos y ustedes lo conocen, ¿verdad? Empiezan a ser mucho más diluidos, donde hemos pasado de 0 campos a ya estar manejando 2 y próximamente 3 campos, donde la operación y el mantenimiento tienen una gestión que debe ser mucho más integrada junto con las plantas. Eso hace que sea necesario un cambio. Las condiciones han cambiado, por tanto la organización ha cambiado. Por otra parte, y también para contestarle otra de los comentarios suyos, Camilo, el grupo de perforación profunda pasa con sus expertos, con su gente, con su conocimiento a ingeniería de construcción. Bueno, no pasan, han estado en ingeniería de construcción. Eso es un tema importante. Ellos nunca han salido de ingeniería de construcción. Recursos geotérmicos forma parte integral de ingeniería de construcción. Entonces, esa experticia se mantiene en ingeniería de construcción. Ese aparato no estamos desintegrándolo, no estamos sacando a la gente que forma parte de ingeniería de construcción. La estamos manteniendo en la parte de perforación profunda con sus expertos, con sus perforadores y con todo su equipo técnico que está ahí. Entonces, por el contrario, ¿verdad? Y ese es otro tema que tiene que abordarse en ese análisis que estamos haciendo en relación a fuentes geotérmicas en generación,
el gran aparato administrativo que tiene hoy Recursos Geotérmicos debe ser valorado integralmente en el área de generación. IC no está creciendo para nada con el aparato, con que perforación profunda exista hoy, porque siempre ha estado ahí, ¿verdad? Los grupos de diseño que tenemos, que se entienden con geotermia, siguen estando ahí, han estado siempre y no forman parte de Recursos Geotérmicos, por ejemplo. Y ese es un grupo que va a seguir atendiendo las necesidades. Y por otro lado, el soporte y toda la gestión de investigación de geociencias del área donde usted viene, del área de operación y campo, todo ese conocimiento va a seguir integradamente trabajando en el desarrollo de los pozos. No es para nada cierto que el aparato que se traslada, porque no se traslada, estaba ahí, vaya a crecer ni mucho menos. Estamos más bien en esta reorganización haciendo una optimización muy importante en ingeniería y construcción, que tal vez ustedes no conocen, pero que vale la pena tocarlo acá, donde hemos pasado de tener varios centros de servicio a quedarnos con solo 2 unidades, una de ingeniería y otra de construcción. Estamos haciendo una transferencia de varios de los grupos a otras unidades y esta ingeniería y construcción se está optimizando para hacer el ingeniería y construcción que hoy ocupa la gerencia de electricidad. Entonces, me parece que esa aseveración de que este cambio solamente para justificar ingeniería y construcción no es cierta, porque, como le digo, Recursos Geotérmicos siempre ha estado en ingeniería y construcción, y por el contrario, estamos haciendo un reacomodo para que la gente esté donde debe ser más productiva y más optimizada. Pertenecían a una etapa constructiva, pero luego se refiere a operación y mantenimiento. Entonces, la integración de procesos, me surge la duda, si es constructivo o es operación y mantenimiento. Porque, no. Sí, adelante. Perdón. Vamos a ver, lo que yo dije es que el proceso de perforación es un proceso más afín al proceso constructivo. Es un proceso industrial, es una actividad industrial que tiene su ciencia, nadie está minimizándola ni mucho menos. Pero, y tiene que ver, digamos, eso no quiere decir que el grupo de perforación profunda no siga atendiendo los requerimientos que hoy tienen los desarrollos de los campos, en este caso Borinquen 1, como que ese grupo también atienda los requerimientos que ocupe el área de perforación, de operación y mantenimiento en el tema de rehabilitación de pozos o perforación de pozos, etc. Es decir, el equipo va a seguir dando los mismos servicios en cualquiera de los procesos que sean necesarios dentro del proceso de geotermia, de la producción de energía geotérmica. Pero entonces me surge la duda, porque el expertise de todo ese personal es desde data de 1980. Costa Rica es referente de la geotermia, por lo menos en esta parte del mundo. Y hubo despidos de personal con esa expertise. Entonces, van a tomar a alguien del área constructiva para empezar a capacitarlo para realizar labores de geotermia. Es muy contradictorio. No, es que nadie está tomando gente de otra área para fortalecer geotermia. Los grupos de geotermia son los mismos que están. Unos se quedan en construcción, en perforación profunda, y otros siguen en fuentes geotérmicas, y son los mismos que van a seguir a cargo de los procesos de geociencias, en los laboratorios, en la parte de investigación, en la parte de operación y mantenimiento. Nadie está haciendo ningún desplazamiento de recursos que van a salir de lo que hoy tiene recursos geotérmicos para darle ese trabajo a otros funcionarios. Eso yo sí quiero dejarlo muy claro. Nadie está sustituyendo personal de recursos geotérmicos por otro personal de otras áreas, ni de ingeniería y construcción, ni de ninguno de los otros grupos de la gerencia de electricidad. No sé de dónde, digamos, tienen esa información, pero no es correcta. Los grupos que van a seguir trabajando en la geotermia son los mismos, y los profesionales y los técnicos son los mismos
que sean necesarios para la geotermia, que hoy han estado en ese proceso. Nadie está pensando en hacer ninguna sustitución ni relevo del personal. Banderas más fuertes del ICE ha sido el proceso de capacitación que ha desarrollado y que valora en el campo de la geotermia. Yo conozco de un caso, un BOT, Geoenergía de Guanacaste, el cual contrató a la mayoría de sus operadores porque para el ICE era muy importante el conocimiento y el expertise que tenían por 15 años. Entonces, sí conocemos casos de personal de perforación que ha sido liquidado por todo este movimiento de reestructuración que han realizado. Entonces, tenemos que continuar con las preguntas, pero es algo que no queda claro. Además, no se nos dijo si habían cuantificado en ahorros. Esa pregunta para mí quedó sin responder. Vamos a pasar a la segunda. Tal vez si me lo permiten, porque a mí me parece, con todo respeto, que deberíamos dedicarle un ratito más, porque si las dudas persisten, podríamos conversar un poquito más, algunos minutos antes de pasar a la segunda, ¿verdad? Sobre todo por ese tema. Yo creo que aquí, digamos, no se trata de revolver temas. Ahora vamos a hablar, y ahí está en las preguntas, algunas asociadas a Borinquen. El tema el tema de Borinquen es totalmente aparte de las acciones que se han tomado. Si nosotros vemos la línea en el tiempo, el Consejo Directivo del ICE aprobó el 19 de marzo la nueva estructura. Y todas las acciones que nosotros tomamos alrededor de Borinquen fueron antes de la aprobación por parte del Consejo Directivo, como repito, el 19 de marzo. Y están asociadas, ahora lo vamos a ver, a otro tipo de cosas. Entonces, yo sí quisiera, pues con todo el respeto y aprecio hacia ustedes, pues sí, diferenciar, digamos, las acciones que se tomaron alrededor de Borinquen respecto a la estructura. Por otro lado, también comentarles que efectivamente, vamos a ver, aquí se circunscribe alrededor de la geotermia, pero yo quisiera ampliar en el sentido de que Costa Rica y el país como tal, y el ICE como tal, han sido baluartes en la generación de energías renovables. Tan exitoso ha sido el ICE y el país en geotermia como lo ha sido en la parte de hidroelectricidad, etcétera. No es casualidad que este país tenga los porcentajes de cobertura eléctrica, no es casualidad en los porcentajes que tenemos de producir electricidad a base de energías renovables. Entonces, eso nos enorgullece, sí, nos enorgullece a todos, pero también hay que entender que los tiempos también han venido cambiando, y eso también hace que nosotros nos tengamos que amoldar a esos cambios. Y en este sentido, esta estructura sí se han identificado oportunidades de mejora, sí se han identificado ahorros, sí se han identificado temas en donde el ICE es el menos, y la gerencia de electricidad que nosotros representamos somos los más interesados, más bien, a no comprometer todo el proceso que se ha venido llevando a cabo, pero que se puede optimizar y que se puede mejorar, por supuesto que sí. Y en ese sentido, pues vamos caminando hacia esa línea. Se ha querido, digamos, pues tal vez desvirtuar o qué sé yo, el tema de dejar la actividad de perforación profunda en ingeniería y construcción, pero como muy bien lo indicó don Alexander, es una actividad eminentemente constructiva y es una actividad que siempre ha estado en ingeniería y construcción. Lo que sucede es que todo el resto de actividades asociadas a la exploración, a los diseños,
al desarrollo del modelo numérico, a la caracterización de pozos, etcétera. Y muchas actividades más están quedando integradas dentro de la división de generación. Y ambas direcciones, la de ingeniería y construcción y la división de generación, pertenecen a la misma gerencia de electricidad. Entonces, por eso reitero de que somos los menos, digamos, o los más interesados en que esto se desarrolle de la mejor manera y lo hagamos pues desde ese punto de vista. No es, digamos, que se trata de tener un aparato administrativo, de reventazón y justificar. No, eso no tiene nada que ver. Lo de reventazón no tiene nada que ver. El aparato administrativo de IC tampoco. Yo les pido con todo respeto que digamos, pues, el tema no va por ahí. Hay cambios importantes que debemos hacer también como parte de nuestra responsabilidad como funcionarios públicos. Es que administramos fondos públicos. Entonces, en ese sentido, este proceso ha sido, digamos, o se está llevando a cabo, inclusive en este momento vamos por el 50% del proceso de evolución que conlleva esta nueva estructura, porque el Consejo Directivo del ICE dio un plazo de 6 meses. Estamos en este proceso de una manera responsable, de una manera, digamos, donde llevamos cada una de las actividades programadas, donde interactuamos, pero es evidente y es lógico que haya grupos o personas que no estén de acuerdo, así como hay otros que lo aplauden y que, ¿cómo se llama? Son conscientes de la necesidad de ciertos cambios que el ICE ha tenido que hacer y en específico la gerencia de electricidad para mejorar, para poder optimizar y para poder seguir dándole a este país, pues, llenándola de más éxitos como hasta el momento ha sido. Así que, pues, yo quería, pues, complementar con esto lo que indica don Alexander. Y más bien agradezco, antes de pasar a la pregunta número 2, que me hayan dado el espacio. Sí, tal vez es importante reiterar para don Alexander y don Luis y el otro compañero, don José Aragón, que en el marco en que estamos llevando a cabo esta sesión es en el marco de que nosotros estamos expresando el sentimiento de la población, de las comunidades de influencia directa en este tema. Entonces, ese no es una conclusión que nosotros hemos llegado, yo como empleado del ICE, ni Camilo, ni el Consejo, sino que es una inquietud que nos han externado la gente. El temor que ellos tienen en estos momentos de que muchos de esos empleados, al interpretar, no lo digo que lo estén interpretando bien o lo estén interpretando mal, pero a la población interpretar que el equipo de perforación o todo el proceso de perforación está pasando a ICE, que mucho de ese personal técnico, profesional y de apoyo pueda en algún momento ser despedido para ser sustituido por otros, como lo han externado, no me consta, como funcionario del ICE no me consta, como consejo municipal tampoco, que ya lo han hecho en otras áreas de topografía, de almacenes y de talleres, creo que es el otro que mencionaron. Entonces, ese no es una conclusión que nosotros estamos haciendo como consejo, no es una conclusión que yo piense o que los empleados estemos pensando en estos momentos, es una inquietud de la población en general. Entonces, que quede bien claro, y por eso lo traemos a colación aquí, en esta sesión, y que dicha que don Alexander lo está haciendo bien claro y se está en cierta medida comprometiendo o está asumiendo una posición oficial de que eso no va a suceder, porque esto le traería mucha tranquilidad a nosotros como gobierno local, por supuesto, porque representamos a todos, pero principalmente a todas esas familias que están asociadas laboralmente a este proceso.
Entonces le reiteramos de parte mía el agradecimiento por lo que usted está diciendo, don Alexander, y le tomamos la palabra en ese tema. Aló. Sí, decirlo, complementar lo que dice José Alfredo, que no es mi pensamiento, ni los que estamos acá, sino lo que nosotros recibimos como sombrilla, como paraguas de parte de quienes nos topamos en la calle y que están en esta situación difícil. Nada más queda, porque yo creo que tenemos hasta las 7 de la noche de chance para resolver las siguientes preguntas, nada más decirle a don Alexander y a don Luis Roberto y obviamente a don José Antonio Aragón, que si hemos tenido un proceso junto, perforación, la parte geocientífica y la parte de suministro de vapor junto y exitoso durante 30 años, ¿por qué no aguantarse los próximos 5 años y continuar? Todos recursos geotérmicos en IC. Ya ustedes han sido claros de que desarrollo y que geociencias y que el suministro de vapor debe ser debe permanecer en lo que es generación. Estamos claros en eso. Pero entonces, ¿por qué no continuar en esa forma? Justificar ante estas nuevas políticas que tiene, que ustedes lo pueden hacer para terminar el proyecto Borinquen 1 con esta estructura y ya luego, ya cuando ya no tengamos proyectos geotérmicos nuevos, entonces ahora sí nos queda básicamente mantenimiento de los campos geotérmicos y la operación, y ahora sí hagamos la reestructuración, pero es que lo estamos haciendo casi llegando a la otra orilla. Eso es lo que la gente se plantea y no justifica de ninguna manera. Que una parte debe estar en generación, que otra parte en IC, que perforación nunca se ha movido de IC, estamos de acuerdo. Pero repito, eso es lo que la gente está manejando en este momento en la calle con su desesperación, a lo cual yo le doy el 90% de la razón. La segunda pregunta va enfocada en el mismo tema. Dice, amparado en la perforación, en que la perforación es un proceso constructivo, ¿dónde consideran que está la intervención rutinaria de pozos? Tratamiento físico-químico para limpieza, intervención de pozos colapsados. ¿Quiere decir que tendrían otra división de perforación enfocada a atender trabajos de mantenimiento y operación de campo? Bueno, como se los comenté, el grupo de perforación va a seguir siendo el mismo y va a seguir haciendo las tareas que han desarrollado, digamos, en su rol en recursos geotérmicos. La división de generación que va a tener, digamos, a fuentes geotérmicas en ese sitio, serán precisamente los que coordinadamente con ingeniería y construcción establezcan los planes de trabajo para todas estas actividades que usted menciona. No va a haber otra unidad de perforación, va a ser la misma y va a atender esas actividades que ha venido atendiendo a lo largo de todos estos años, solamente que lo va a hacer de acuerdo con los requerimientos que establezcan fuentes geotérmicas. Y vuelvo a reiterar, cuando hablamos de un proceso constructivo, no pueden encasillarlo en que solo está durante la construcción de un proyecto determinado. Es un proceso, digamos, que se define como tal, pero que interviene en cualquiera de las etapas del ciclo de actividad de la geotermia, desde la exploración, cuando sea necesario hacer un pozo exploratorio, durante el desarrollo de un nuevo campo, o durante la operación y el mantenimiento, haciendo esas actividades rutinarias que ustedes establecen. Ahí tendremos que establecer en cada caso y cada año, como lo hacemos siempre, cuáles son las actividades, qué recursos son necesarios, y así se van a coordinar junto con las áreas que tengan fuentes geotérmicas. Es decir, reitero, no va a haber otro grupo de perforación, sigue siendo el mismo, y hará las actividades en forma coordinada con la división de generación, según sean los requerimientos que ellos tengan para los activos productivos que tienen a su cargo. En este caso, los campos geotérmicos.
dentro del marco de la responsabilidad socioambiental, ¿se le podría facilitar a este consejo un informe trimestral del personal contratado y la provincia de residencia? Sí, no vemos problema en poderles entregar información de la gente que se está contratando, por ejemplo, para el desarrollo del proyecto Borinquen y de dónde es su origen. No vemos de hecho, es parte de las tareas y de las funciones que normalmente el ICE hace con las partes interesadas, ¿verdad? Un intercambio de información. No vemos ningún problema de que eso sea así. Actualmente, ¿cuánto personal hay contratado en el campamento Pailas? Bueno, vamos a ver, es que cuando hablamos del campamento Pailas, supondría yo que estamos hablando de Curubandé, ¿verdad? Del campamento Curubandé. Bueno, ahí, a un corte reciente, digamos, a mayo, porque eso cambia todos los días, ¿verdad? Dependiendo de las actividades que desarrolla el ICE, teníamos un total de 28 personas hospedadas en el campamento Curubandé. En algún momento hubo más gente, ¿verdad? Ahora, el campamento Curubandé no específicamente se utiliza solamente para el proyecto Borinquen. Nosotros tenemos otras actividades en el área, por ejemplo en Liberia, actualmente estamos desarrollando los trabajos a lo que se llama el CAI de Liberia, que es un trabajo que le estamos haciendo al Ministerio de Justicia. Entonces, esas instalaciones se utilizan para esos grupos, o cuando tenemos grupos que trabajan en redes eléctricas, también tenemos. De ese corte le puedo comentar, de esos 28, en el momento que hicimos la revisión, teníamos un 29% del grupo que no estaban relacionados ni con recursos geotérmicos ni con el campo geotérmico Borinquen 1, ¿verdad? Entonces, el nivel de ocupación ahorita es muy bajo porque las actividades en general que estamos desarrollando, bueno, en la zona y en todo el país, también han disminuido sustancialmente. Adelante, Michael. Sí, gracias, Giselle, y gracias a los señores José Antonio, don Roberto y don Alexander. Tal vez con el tema de la perforación, a mí me queda un poquillo la duda al respecto a, en la zona se trabajó en algún momento con 3 perforadoras, la National, la Quepen y la Carwell. Hace poco tiempo todavía funcionaba la National y la Quepen. La National hoy se encuentra no en la zona de Miravalles, sino que está allá en la zona de Borinquen. Y es la única que está en funcionamiento. Mi pregunta es realmente, digamos, lo mejor haber tomado la decisión de haber parado las 2 anteriores y esta última que creo que es la Quepen, que además entiendo que es una de las más modernas, o de las 3 es la más moderna y también bastante costosa? No sé si el dato es correcto, pero creo que andan como por unos 15 millones de dólares. Y digo esto en función de que si tienen a la National trabajando allá, se ha valorado el hecho de que acá en la zona, para el tema de algún imprevisto, eso significa realizar un traslado que tiene varias características. Uno es que va a ser un traslado muy costoso. 2, no se podría atender con prontitud lo que podría pasar en algún pozo, por decir algo que me imagino que es un nivel de riesgo latente que siempre está allí. Y también el costo económico que implicaría probablemente que ese pozo o esos pozos no estén produciendo o estén paralizados o no sean, digamos, intervenidos con la inmediatez que podría significar tener esta otra perforadora, digamos, dando ese soporte a la National acá o donde corresponda. Entonces, yo quisiera como que tal vez se refiera un poco a eso, en el entendido además de que los rendimientos de estas han sido muy buenos históricamente,
los rendimientos que han tenido, y que ahí se fue un personal muy, muy capacitado, con mucha experticia, y que ya simplemente se fue. Decidieron parar esta otra perforadora, y nos queda, o le queda a mucha gente además, la duda de ese nivel de riesgo del que les estoy comentando. No sé si me supe explicar. Sí, claro. Vamos a ver. Como lo comentaba Luis Roberto, hace un instante, nosotros hemos venido teniendo que analizar las diferentes circunstancias que están, digamos, que se han estado dando en todo el tema del desarrollo geotérmico. Como usted lo decía, la Carwell ya hace varios años, creo que tal vez año y medio, 2 años, tal vez más, se paró. Y se para porque precisamente no había suficiente actividad para mantener 3 máquinas en operación. Porque en ese momento el análisis reflejaba que lo que era necesario hacer se podía hacer con solamente las 2 máquinas, en ese caso la National y la Capen. Esas 2 máquinas estuvieron laborando, sin embargo ahora a partir del análisis que se hace de los requerimientos que tienen los campos, en un momento determinado, en los años anteriores, se hizo un esfuerzo de parte de, digamos, del grupo de geotermia para, por ejemplo, rehabilitar el campo Miravalles y dejarlo en una condición de operación adecuada para los requerimientos que tiene el sistema. Lo mismo se ha hecho con Pailas 1, ¿verdad? Pailas 2 ya es un proyecto que por ahora no pareciera necesite hacer pozos adicionales. Y con Borinquen la experiencia ha sido muy positiva, ¿verdad? Desde el año pasado ya se sabía que habíamos logrado muy buenos resultados, tanto en los pozos de explotación como en los pozos de reinyección. Hoy Borinquen ya tiene 9 de los 17 pozos que ocupa perforados. Faltan por perforar 8 pozos. Tenemos para perforar esos 8 pozos de aquí al 2025. Hemos tenido rendimientos mensuales que superan los 500 metros por mes, y con el tiempo que tenemos para esos 8 pozos, ocuparíamos en promedio un rendimiento de 350 metros, es decir, que una sola máquina es capaz de poder perforar lo que falta en Borinquen. Pudimos hacer una pausa en los pozos de Miravalles, que quedaban 2 pendientes, pero de acuerdo al análisis técnico, el sistema está para tenerlos, y volveremos a retomar esa actividad en los siguientes años. En el 2023 está programado hacerlo. Es decir, que hoy el volumen de trabajo que tenemos es para que una máquina pueda estar operando, no para tener 2 máquinas operando. En el momento de tomar la decisión se hizo una escogencia de personal que tenga la capacidad de poder trabajar con la National y con la Capen, es decir, que se puedan intercambiar. Y precisamente, dado que en su momento se había movido la máquina Capen a la plataforma 8 en Borinquen, hemos tomado también, digamos, la previsión de empezar a trabajar. Ahorita la National está terminando y vamos a trabajar en la plataforma 8 con la máquina Capen. Es decir, de manera que estemos intercambiando estas máquinas según sea el programa de perforación de Borinquen. En un momento determinado moveremos la máquina Miravalles, según lo que les acabo de comentar, de manera que las 2 máquinas se encuentren en condiciones, digamos, de operación bastante buenas, que requieran pocos ajustes luego de la movilización, de manera que mantengamos una capacidad y una posibilidad de reacción adecuada. Pero esto tiene que ver con volumen de trabajo, tiene que ver con las necesidades que tiene el sistema, y tenemos que hacer los ajustes. No podemos tener un grupo de gente que no se requiera, y tenemos que conservar el personal que podamos manejar y que nos permita tener esa capacidad de reacción. Y eso es lo que se hizo. Y hemos tomado esas decisiones porque eran las que necesitaba la organización.
Es cierto que se ha perdido algún personal que ya tenía experiencia. Eso pasa hoy aquí en el tema de geotermia, pero igual nos ha pasado con otras áreas de gente especialista que teníamos. Por ejemplo, ya desde hace varios años, por ejemplo, la actividad de obras subterráneas se ha disminuido muchísimo y hemos perdido mucha experticia en ese tema. No hay forma de sostener el recurso y hemos tratado de conservar un mínimo posible que nos permita tener capacidad de reacción. Lo mismo nos ha pasado con los equipos de montaje electromecánico, ¿verdad? Que también han tenido que disminuirse porque no hay gran actividad. Y hoy tenemos un grupo que nos permita asumir esa tarea. En algún momento tendremos que, bueno, si se dan las circunstancias, que reactivar grupos y tendremos que trabajar en esa curva de aprendizaje. No es la primera vez que lo hemos hecho, tiene su precio, yo lo reconozco, pero así es como funciona la estructura. Entonces, pues esa es la realidad, así como ha venido disminuyendo otros trabajos, en la geotermia no es la excepción, es la realidad. El país ha tenido una reducción de la demanda y demás, y eso nos lleva a estas decisiones que tienen un precio, pero lo que se busca es que el impacto se pueda minimizar con las mejores decisiones posibles. Alexander, por su respuesta, entiendo el punto al que usted hace referencia, pero entonces en términos generales lo que sí podemos decir es que hoy no tenemos la capacidad para seguir continuando buscando sus 17 pozos en Borinquen y poder garantizar además que se va a atacar cualquier imprevisto que podría ser muy costoso en materia de energías en Miravalles o ahí mismo, ¿verdad? No sé. No, perdón. En forma paralela. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Yo lo que dije es que hoy el personal se va a concentrar en Borinquen y si fuera necesario, vamos a reaccionar para atender las emergencias que puedan pasar. Por eso pero vamos a ver, el punto es este. La pregunta cuando se la planteo, yo lo que quiero decir, el espíritu de mi pregunta es que si tenemos a la National perforando en aquella zona en Borinquen y existe algún imprevisto acá, que sabemos que por lo general, por las magnitudes que estamos hablando, suelen ser muy costosos, e incluso un traslado es muy costoso y además no es tan rápido. Entonces, yo lo que veo es que al final en la respuesta lo que podemos concluir es que no tenemos, entonces, o sea, nos estamos jugando un chance para poder tal vez, y como usted dice, esto es así, justificar que tal vez no existe una magnitud de trabajo tan elevado como en algún momento, pero entonces sí tenemos un nivel de riesgo que hoy no podemos garantizar que se va a responder de la manera más pronta y correcta si tuviéramos esa otra perforadora trabajando. Y además de eso, es interesante ver que nos enfocamos en seguir tratando de llegar a las metas de 17 pozos sin tener una máquina que le pueda dar el mantenimiento que posiblemente, porque al inicio usted lo que mencionaba era, no sé si entendí mal, que habían tratado de dejar aquí en Miravalles todo así como lo más fino, lo más correcto, ¿verdad? Previendo que no vaya a existir ningún inconveniente, lo cual, pues, evidentemente puede suceder y puede suceder en cualquier momento. Tanto es así que usted lo que me dice es que en Pailas usted utiliza la palabra pareciera que no se necesitan más pozos. Conversando con algunas personas, ellos me indican que a veces un pozo puede estar generando X cantidad de energía y de un momento a otro eso puede cambiar. Eso puede cambiar por X o Y motivos, con un lenguaje más técnico que ellos me plantearon en algún momento y que yo ahorita no tengo la experticia para poder decirlo. Pero lo cierto del caso es que me deja esa impresión, me quedo con la impresión de que hoy tenemos una perforadora que tiene que hacer dos cosas: continuar con la meta y además posiblemente, o posiblemente no, tiene que atender las eventualidades de muchísimos pozos que están
Y no solamente en Borinquen, sino que lo que implicaría trasladarse hacia Miravalles, pudiendo ser esto muy costoso y no teniendo una respuesta de inmediatez como la que seguramente sí podríamos tener teniendo otra generando mantenimiento. Gracias, don Alexander. De acuerdo. Vea, nada más para clarificar, y voy a hacer un poquito de referencia. Previo a la toma de decisión de dejar solo una máquina, con un panorama que teníamos a principios del año 2020, en ese panorama, con un proyecto Borinquen entrando más temprano, ¿verdad? Con un proyecto Borinquen 2 que también estaba en el plan, la máquina, la CAPEN, en el año 2021 iba a estar en Borinquen. Es decir, esa condición que usted plantea, de por sí, así estaba planificado en esa condición. Es decir, iba a dejar el campo Miravalles. De hecho, la máquina se mueve porque esa era la situación, pero después, con todo el análisis, con los rendimientos que se obtienen, es cuando se ve que no hace falta ponerla en operación. Ahora la vamos a mantener alterna para que se mantenga en operación, para que tenga capacidad de moverse, si fuera necesario, pero de acuerdo con lo que tenemos, con la información técnica que tenemos, existe un riesgo, existe siempre, estén donde estén las máquinas. Igual si estuvieran en Miravalles y tenemos un problema en Pailas, hay que movilizarlas. Ese riesgo está. Y lo que estamos diciendo es que después de ese análisis, esos riesgos no son tan altos y podemos estar con cierto nivel de tranquilidad de que no vamos a tener un evento extremo. Puede pasar, como nos puede pasar en una línea de transmisión que una torre nos falle, como nos puede pasar que en una planta hidroeléctrica tengamos un problema con una turbina, nos puede pasar, pero estamos en la capacidad de reaccionar de la mejor manera posible y vamos a hacerlo. Habrá que medir el impacto, yo estoy de acuerdo con usted, pero es un riesgo y es un riesgo que se corre. Pero no estamos en este momento tomando un riesgo suicida porque las condiciones, de acuerdo con el análisis técnico, es que no deberíamos de tener ninguna emergencia grande. Puede pasar, estoy de acuerdo. Como nos puede pasar un terremoto, como nos pasó cuando se vino el huracán y barrió algunas tuberías que tuvimos que reaccionar. Nadie estaba previendo que eso ocurriera y hay que hacerlo. Pero no es, en estos momentos no estamos poniendo en riesgo el suministro de energía de la geotermia, es un riesgo controlado. Si me lo permiten, quisiera rápidamente complementar. Tal vez aquí me parece a mí importante de que no estamos exentos a alguna situación que se pueda presentar. Hemos tenido terremotos, hemos tenido inundaciones, hemos tenido huracanes y el ICE ha salido siempre adelante atendiendo sus responsabilidades y atendiendo técnicamente estas vicisitudes. Así que, digamos, repito, no estamos exentos de una situación de este tipo. En segundo lugar, sí me parece importante a mí rescatar lo que indica Alexander con respecto a que ciertas decisiones se han tomado en función del criterio técnico. ¿Por qué? Porque precisamente este criterio también es importante, obviamente, en este tema para la toma de decisiones. Tal vez digamos, la comunidad y las personas que nos escuchan de este Consejo Municipal, no sé si están enterados de que originalmente el proyecto Borinquen 1 estaba previsto para el año 2026. Sin embargo, por temas de la demanda, que está muy baja, acrecentado por el tema del COVID, que nos ha afectado a todos, el plan de expansión lo traslada para el 2027. Entonces ya eso hace que se tengan que tomar decisiones en función de elementos como este,
Cuando a eso le sumamos los rendimientos que cita don Alexander, de que hoy tenemos 555 metros por mes y que en realidad necesitamos 351, o sea, estamos, como dicen, sobrados con respecto a eso. Cuando vemos una capacidad de reinyección que es muy satisfactoria, cuando vemos la cantidad de vapor que tenemos es muy satisfactoria para las necesidades, entonces todo eso suma para que nosotros pues tomemos decisiones. Efectivamente, la cantidad de pozos que nos restan son 8. Imagínense ustedes que el estudio de factibilidad decía que eran 20. Después, gracias a los buenos resultados, llegamos a 17. Y hoy de esos 17, como indicó también don Alexander, nos quedan por perforar 8 para la cantidad de años que nos hacen falta. Pueden surgir algunas situaciones en la práctica, sí. Sin embargo, inclusive aquí con el equipo técnico, no nos cabe la menor duda de que vamos a ser capaces de atender eso. La intención es monitorear el tema, darle un estricto seguimiento, porque ante alguna vicisitud de ese tipo, de que haya que perforar otro pozo, etcétera, pues tenemos el tiempo suficiente para tomar las decisiones adecuadas y poder amoldarnos al tema. Pero con el panorama que tenemos hoy, me parece a mí y al equipo, sumando a la información técnica, que estamos, digamos, pues en capacidad y estamos satisfechos con lo que, digamos, se ha tenido, incluyendo los otros campos, ¿verdad? Cuando se llega al punto de que el equipo técnico nos transmite de que para el 2021, 2022 y 2023 estamos muy bien con esos campos, así que eso también es un elemento para la toma de decisiones, pues que importante. Gracias. Don Alexander y don Luis Roberto. Ya me queda bastante claro que, pues, que la National está allí y la CAPEN también para efectos de poder responder a cualquier eventualidad, poder generar los traslados. Si me queda la duda, entonces nos faltaría un equipo de trabajo, entonces probablemente no podríamos enfrentar las dos cosas al mismo momento. Cuando conversaban de este tema, mencionaban el hecho de que la toma de decisiones va en función de que hay mucha energía en este momento y la demanda es menor por varias circunstancias, entre ellas la pandemia. A mí me llamaba la atención cuando veía un informe del mes de abril de este año del CENSE, en donde reporta que entre enero y abril se importó energía. Y entonces, mira que a mí sí me queda, digamos, hay una confusión en donde estamos generando muchísima energía y la demanda es poca, pero luego leo un informe del CENSE de abril en donde reporta que de enero a abril se importó energía. Entonces, yo quisiera cerrar tal vez con ese tema y les agradezco, muy amables. Tal vez sobre la primera, perdón, tal vez sobre el primer comentario, pues yo diría pues que es una conclusión tuya y sumamente respetable. En caso de que se presente alguna situación, no es la primera vez que el ICE ha actuado y tiene la facilidad precisamente de conformar equipos de trabajo técnicos, operativos, profesionales para atender cualquier vicisitud. Entonces, respeto obviamente tu conclusión, pero también es importante pues hacer mención a este tema. Con respecto a lo otro, me parece a mí que es importante acotar de que los meses que haces referencia son precisamente los de verano, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, pues, efectivamente nosotros hemos tenido una demanda, digamos, muy baja, acrecentada por el COVID, como lo decís, y eso precisamente es uno de los elementos que hacen que el plan de expansión traslade el proyecto Borinquen 1, por ejemplo, al año 2027. Hay momentos en donde nosotros importamos
electricidad. Hay momentos en que nosotros más bien le vendemos al resto de Centroamérica electricidad. Entonces, eso es digamos, la dinámica propia o el comportamiento que se hace dependiendo de las necesidades. En el verano, también sabemos que digamos, disminuye el caudal de los ríos y sobre todo cuando hay proyectos a filo de agua o proyectos que dependen del caudal que haya de los ríos, pues eso también va a repercutir. Hay veranos en donde más bien nosotros tenemos también lamentablemente que recurrir al respaldo a través de plantas térmicas. Habría que analizar el año en particular y los meses particulares al que estás haciendo referencia para profundizar en el tema, pero me parece a mí que digamos, estas son pues las principales variables. No sé si José Aragón quisiera complementar ahí. No, efectivamente, hay que tener claridad que el sistema eléctrico del país es un sistema con base en fuentes renovables, las cuales dependen de la estacionalidad, dependen del clima. Es cierto que en el verano baja el caudal de los ríos y baja la producción hidroeléctrica, pero también es cuando más fuerte tenemos el recurso eólico. Entonces se produce una compensación. Efectivamente, a veces importamos energía, pero importamos cuando ese valor de la energía es más bajo que poner una térmica nuestra. O bien, ¿verdad? Cuando también es más bajo que una térmica nuestra o el costo del agua embalsada en las plantas que nos ofrece regulación. Entonces eso nos abre la posibilidad de importar energía y eso le sale más barato al sistema. Yo creo que ese es el punto. O sea, importamos porque eso sale más barato al sistema. Sí, muchísimas gracias, caballeros. Por supuesto que entiendo perfectamente que por los meses y por el tema del clima, eso pues va a generar un impacto y probablemente los ha tenido que llevar a eso. ¿Esto genera alguna motivación para poder ver más de cerca cómo energías tan estables como la geotermia podrían a un futuro muy cercano evitar que en esos meses tengamos que importar la energía? Tenemos que tomar en cuenta que la geotermia es cara, ¿verdad? La geotermia es una de las energías más caras que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que, digamos, como parte de nuestra responsabilidad de hacer los análisis y precisamente en el CENSE, digamos, cuando se tiene la disponibilidad de diferentes plantas y de diferentes fuentes, llámese eólica, llámese biomasa, llámese hidroeléctrica, llámese geotermia, pues la electricidad que pasa por los cables no, digamos, es una sola, ¿verdad? Entonces, en este sentido, es importante pues tomar en cuenta este aspecto pues que les estoy comentando. Así que habría que ver, digamos, y analizar, digamos, qué es lo que más, qué es lo más económico que le resulte al sistema y por ende al usuario, ¿verdad? Nuestra, digamos, meta es usar lo térmico lo menos posible. La geotermia forma parte de la energía base que utiliza el ICE, es una energía importante, pero no perdamos de vista que es muy cara. Entonces, ahí tenemos que hacer las valoraciones y las corridas que correspondan para ver en qué momento pues entra, digamos, la energía que corresponde. Perdón, muy cara con respecto a qué, don Luis Roberto, la geotermia. Me sorprende esa afirmación. ¿Cuánto cuesta el megawatt
hidroeléctrico, cuánto cuesta el megawatt de los cogeneradores y cuánto cuesta la importada y cuánto cuesta la térmica. Basado en esos números, sí, yo podría decir cuán cara, cuán barata es, ¿verdad? Y si no, ¿qué estamos haciendo si estamos diciendo que es muy cara? Entonces sigamos importando energía de otros países, puesto que la geotermia es muy cara. Bueno, con todo gusto le podemos hacer llegar la información, Camilo, para que vos tengas, digamos, esos datos, digamos, a mano y así que para que los puedas visualizar. Aquí, ante una consulta que inclusive nos hizo un medio de comunicación y que toda esta información sale del CENSE, si hacemos la comparación con los privados, que es otra arista que estás tocando, pues la energía a base de recursos y de plantas de ICE es menor que la privada, ¿verdad? Hay que ver también la disponibilidad y el momento y lo que ofrezca el mercado regional. Así que, pero con todo gusto podemos darte los datos específicos que estás pidiendo, no hay ningún problema. En vista del tiempo transcurrido por cuestiones de la pandemia, vamos a hacer un cierre por José Alfredo Jiménez y don Luis Roberto, me gustaría consultarle, pues ustedes tienen todas las preguntas que nos faltan, si podríamos recibir las respuestas por medio de un oficio por las razones de tiempo que ya todos conocemos. Y si algún compañero pues tiene alguna pregunta adicional, sería el cierre de José Alfredo, una pregunta más y el cierre pues de parte de don Luis Roberto. Vamos a ver, y lástima que está, bueno, ya estaban, Alexander. Porque por aquí nos llega una consulta, una conclusión muy puntual, don Alexander, y lo dicen así. La actividad de perforación o el proceso de perforación se traslada o se mantiene en IC porque es una actividad constructiva, pero lo que dice es que usted mismo dijo que la perforación de pozos está disminuyendo, o sea, la parte constructiva de Borinquen se está diluyendo, que quedan solo 8 pozos, entonces que ya ese equipo va a dejar, o ese proceso va a dejar de ser constructivo para dedicarse meramente en la parte de operación y mantenimiento de los campos existentes. Entonces, plantean aquí, ¿será posible que un equipo de perforación se deje en la parte constructiva ante cualquier eventualidad y que los demás se trasladen a la parte de operación y mantenimiento, puesto que ya no tiene razón de ser que todo se maneje dentro del mismo concepto, proceso constructivo, si ya no hay que construir en geotermia? Esa es una consulta que nos están haciendo. La otra consulta que nos están haciendo es que, para concluir con este primer tema, que le agradecen a usted, principalmente, don Alexander, por el compromiso que asumió, o que el comentario que usted hizo de que no se va a tocar ninguna persona que en este momento pertenezca al proceso de recursos geotérmicos asociado a la perforación de pozos, que eso los tenía muy incómodos a los habitantes y que le reiteran el agradecimiento. Y nosotros como Consejo Municipal, pues, reiterarles nuestro agradecimiento, de verdad, aquí nos daría toda la noche porque hay mucha información en el aire, mucha información, falta el plan de expansión eléctrica porque la gente nos han dicho así peladamente que doña Irene Cañas dice que tiene 3.700 megas instalados y que solo se están consumiendo 1.700, pero que de esos 3.700 no dicen que hay que restarle todos los factores de planta para saber cuántos son los megas que realmente están disponibles y que eso es lo que realmente se debe medir y no lo instalado, y que el plan de aquí al 2035 se va a ejecutar con proyectos que no sobrepasan el 35% del factor de planta
y que con eso se va a atender el crecimiento de la demanda, el deterioro de las plantas existentes y la demanda actual. Entonces, que si eso es, si ya fue pensado ese análisis desde el punto de vista técnico y que, ¿por qué siendo la energía geotérmica la energía base del país? Ya don Luis lo dijo por cara, pero bueno, ahí también habría que analizar el factor de el BAN y el TIR para ver la tasa interna de retorno de qué tan cara es, pero en cuánto tiempo se recupera la inversión, pero ya eso es otro tema. Ahí cerramos nosotros como Consejo Municipal, reiterarle las gracias y pues esperemos que este canal quede abierto porque realmente la gente lo espera y estoy seguro que hoy ha sido súper provechosa esta sesión. Sigo yo. Sí. Ok, bueno, bueno, en primer lugar, también agradecerles a ustedes, digamos, este espacio, tal como lo dijimos al inicio. Entendemos que por lo de la pandemia, desafortunadamente, tenemos que terminar y como lo decía don José Alfredo, nos hubiera dado para el rato, ¿verdad? Porque apenas íbamos por la pregunta 3 y son bastantes, pero con todo gusto les podemos hacer llegar, no hay ningún problema, a través de un oficio, que fue la pregunta específica, la respuesta a todas y cada una de las preguntas que están aquí planteadas, tanto las que ya aclaramos como las otras. Por otro lado, agradecerles también el respeto y pues que a través, digamos, de las preguntas las han hecho, entendemos por completo las inquietudes, las preocupaciones que puedan existir. Sin embargo, como todo, de verdad, tenemos que ser respetuosos y eso ha caracterizado esta sesión de Consejo Municipal y me parece a mí que es importante rescatarlo. Hay diferencias de criterio, hay diferentes posiciones en algunas cosas y eso se vale y eso, digamos, se reconoce. Lo que sí quiero dejar claro es que nosotros en el ICE tenemos la firme consigna de trabajar por el bien de la institución, de trabajar por el bien de los fondos públicos, de trabajar responsablemente administrando esos fondos públicos que nos han delegado, y que hay decisiones que preocupan, hay decisiones que no gustan, pero esperamos que comprendan, donde si no las tomamos, también estaríamos yendo en contra de nuestra responsabilidad. En este sentido, pues hay temas asociados al plan de expansión, hay temas todavía que quedan sobre el tapete, sobre Borinquen, sobre el proceso de evolución que llevamos, sobre los análisis que nosotros estamos haciendo de este proceso para revisar los grupos de personal, para revisar las especialidades en función del volumen de trabajo, pero en el fondo, pues, está privando, no les quepa la menor duda, un trabajo responsable, un trabajo serio, un trabajo técnico y que, digamos, a través de las respuestas que vamos a dar y que ustedes van a recibir, pues estamos a la orden por cualquier cosa o que requieran adicionalmente. Así que para no atrasarlos más, en nombre de los que estamos acá representando a la institución, también darles ese agradecimiento y quedamos a las órdenes. Como un compromiso del día de hoy y esperamos pues que no sea la última vez, el último acercamiento. Podemos desarrollar otras audiencias si ustedes lo convienen oportuno para aclarar alguna de las preguntas que se encuentren en la solicitud que enviamos. Si es así, pues estamos abiertos a la solicitud y con mucho gusto lo
lo atendemos. Esto visto que estas sesiones son transmitidas y las consultas pues obedecen a preguntas que hemos recibido de muchos trabajadores y muchos habitantes del cantón, pues es un cantón meramente iceísta. Y es mucha la preocupación en tiempos de pandemia y en tiempos de gran incertidumbre, pues para los habitantes conocer las posiciones que existen, las posiciones oficiales respecto a todo lo que se ha generado este cambio en el rediseño institucional de una gran empresa como es el Instituto Costarricense de Electricidad. Muchas gracias y buenas noches. Se termina la sesión al ser las 7:04. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.